Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa SOS Mamá. Es nuestro primer programa del 2020. Estamos felices de estar aquí, felices de poder compartir con ustedes la información que día a día traemos, aprender con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus hogares y por conectarse siempre con nosotros. Bueno, este mes vamos a estar aquí por Facebook y por Instagram. El próximo mes, en febrero, ya vamos a estar conectados por nuestra emisora encuentroradio.com para que se conecten ahí a las 10 de la mañana todos los martes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y vamos a iniciar nuestro programa, nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar sobre la adaptación de los niños para el jardín. Bueno, una adaptación no solo para ellos, sino para nosotros también. Entonces, bueno, vamos a darle inicio. Hoy tenemos una súper invitada que es Tatiana Izquierdo. Ella es psicóloga infantil y además es la directora de PKC, Professional Kid Care. Entonces, bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Priyanka, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de poderlos acompañar por este medio y poder compartir que podamos hablar de información tan valiosa en el tema de maternidad y paternidad y que nos angustia tanto, que es ese despegarnos de nuestros chiquitines para que arranquen esa etapa escolar. Entonces, no, muchas gracias por la invitación. Súper importante entonces saber y conocer como este tema porque es la primera angustia que nos da a nosotros cuando llevamos a nuestros niños al jardín por primera vez. Ese proceso como de adaptación, si van a estar bien, si se van a adaptar fácilmente, si van a llorar mucho, si yo también como mamá, cómo me voy a sentir. Entonces, ¿cuál sería como el primer paso que tendríamos que hacer, Tatiana? Ok. Bueno, es muy importante el proceso de selección. Previo a arrancar la adaptación hay que seleccionar muy bien el tipo de jardín o si es una sala materna o si ya es el colegio de grandes que decimos. Es muy importante que el proceso de selección sea muy juicioso, que nosotros revisemos muchos factores para que se alineen tres cosas. Primero, el modelo educativo, la metodología y como esa filosofía de la institución educativa. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las expectativas y las necesidades del niño o de la niña. Entonces, ¿qué es lo que ellos por su forma de ser, por su edad, necesitan en ese momento específico? Pero también las expectativas que muchas veces nos hacemos nosotros los papás, las mamás, frente a qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos en torno a ese proceso de formación. Digamos que no siempre la opción es el ingreso al jardín. Actualmente tenemos como muchas alternativas, afortunadamente, que facilitan o que, digamos, se adaptan a diferentes tipos y necesidades de familias. Entonces ahora vemos que está el homeschool, que está toda esta filosofía también de crianza en casa y de educación en casa, metodologías no convencionales. También tenemos todo el tema de las niñeras, ¿cierto? Entonces el cuidado en casa con una persona cualificada y calificada para hacerlo durante un tiempo que funciona muy bien como intermedio para. ¿Mm? Entonces, todas estas alternativas y ya posteriormente, pues sí, el ingreso está la otra alternativa que es, digamos, como la que conocemos más formal, que es el ingreso a jardines infantiles o a colegios. Bueno, ya hice entonces todo ese trabajo de selección como tú nos estás mencionando, ya he hecho todo em, ya encontré pues el jardín apropiado que quiero que vayan mis hijos o mi hijo, ya hice como muy juiciosa como todo este proceso, pero bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería como el primer paso para llegar a que una adaptación sea mucho más fácil? Bueno, si hemos hecho un proceso juicioso de selección, la adaptación va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, y sobre todo si ese proceso de selección está también muy enfocado al niño o niña, a las necesidades, porque es que es lo que te decía hace un momento. Pueda que los papás tengan sus expectativas frente a lo que quieren. Entonces yo quiero un colegio bilingüe, yo quiero un colegio cuyo ICFES sea muy superior, yo quiero calendario A o yo quiero calendario B, o yo quiero que tenga bachillerato internacional y entonces yo quiero que tenga equitación, natación
tenis, ajedrez, ballet y un montón de, digamos, como de carga académica extracurricular, y a veces nos llenamos de unas expectativas gigantes frente a lo que queremos para nuestros niños y niñas. Y finalmente, cuando arrancamos el proceso de educación inicial, pues lo que se busca es que los niños se disfruten esta etapa como un previo a todo eso, a toda esa carga académica. Es decir, que a veces nuestra búsqueda está más enfocada, no está mal, pero hay que replantearnos, y es que muchas veces está enfocada en esa, digamos, como excelencia, más allá del disfrute del niño o de la niña. Entonces, cuando una institución educativa, llámese jardín infantil o un colegio que tiene pues la parte de preescolar y luego ya posterior la parte de primario y bachillerato, pues se requiere que esta etapa sea una etapa de disfrute, donde a través del juego, donde a través del arte, donde a través de la literatura, de la exploración del ser niños, tengan unas prehabilidades y unos preconceptos, pero donde lo que importe sea el método y no tanto el resultado. El resultado se va a ver en la medida en que el método sea efectivo. Entonces, es muy diferente si yo a un niño le trabajo lateralidad a partir de carreras, a partir de movimiento, de actividades de movimiento grueso, a si lo hago en una hoja derecha-izquierda y todas las flechas para la derecha y todas las flechas para la izquierda, o esa metodología convencional donde aprendo los colores porque el sol es amarillo, los pollos son amarillos, la I de iglesia, con la que muchos de nosotros aprendimos. Entonces, a veces, en ese proceso de selección, olvidamos un poco que lo que debe primar es el disfrute de los niños. Es muy importante verificar, por ejemplo, el horario. Si al niño le va a tocar súper madrugarse y es un niño al que le cuesta, pues el proceso de adaptación va a ser un poco más complejo. Si la jornada es excesivamente larga y es muy catedrática, a pesar de ser niños pequeños, pues también el proceso va a ser un poco más complejo. Si son grupos grandes y al niño le cuesta la interacción inicial con otros por su edad, por su estilo de vida, de pronto porque no tiene hermanitos, y está como en ese aprendizaje de lo social, pues pueda que si es un niño de pronto muy disperso y tiene grupos muy grandes donde tiene un montón de estímulos, entonces, o tenemos un niño que es muy, muy activo y también tenemos un montón de estímulos en el lugar donde va a hacer ese proceso de educación inicial, pues todo esto puede dificultar el proceso de adaptación. Digamos que la adaptación va a depender de la edad del niño, también no es lo mismo niños, por ejemplo, menores de 8 meses, lo que tú decías hace un momento, que no siempre el ingreso al jardín se hace sobre los 4, 5, 6 o al colegio, sino que muchas veces nos vemos obligados casi que al mes, incluso en días, en dejarlos en salas maternas o al cuidado en diferentes instituciones. Por ejemplo, los hogares de ICBF son instituciones que reciben niños también desde muy pequeños, ya los de Secretaría de Integración Social también reciben, muchos jardines te reciben bebés a partir de los 3 meses. Entonces, con estos chiquiticos es posible que si se da una transición donde esta cuidadora, sea la docente, la auxiliar, sea muy amorosa, sea muy cálida, provea las necesidades eh, básicas de alimentación, de cuidado, de cobijo, de cariño, de atender ese llanto, de esa incomodidad, pues seguramente el proceso de adaptación va a ser más fácil porque aún no hay reconocimiento del extraño. Y si va a ser una persona a la que va a ver constantemente, claro, va a extrañar a mamá, no voy a decir que no, claro, cuando la vea va a pegarse a esa teta seguramente, pero va a ser un poco más fácil el proceso de transición si el cuidador es afectuoso, cálido y atiende esas necesidades básicas. Ya en niños sobre los 9 meses, 10 meses, que ya empieza el reconocimiento de la persona como un extraño, como no es mamá, no es papá, no es mi cuidador principal, pueda que allí haya un llanto inicial, que si esta persona es empática, es cálida, pues lo podrá superar, digamos que
en corto tiempo. Incluso muchas veces lo que sucede es que las mamás empiezan a ver cómo estos bebés generan un vínculo muy grande con ese cuidador principal, que nosotras dejamos de pronto de ser relegadas como las cuidadoras principales, porque gran parte del tiempo permanecen al cuidado de un tercero, que es uno de los temores que, o de los sentimientos que genera, por ejemplo, el tema de las niñeras, ¿no? O el tema de dejarlo en un jardín infantil desde tan chiquito, y es que casi que reconocen a la profe como la mamá o a la niñera como la mamá, y entonces uno quién viene siendo y empieza como la angustia, también el proceso de adaptación muy duro, que creo que a veces nos da más duro a nosotras, tanto a mamás como a papás, incluso que a los mismos niños. Entonces va a depender como eso de la edad. Ya niños de 2, 3 años, 4 años, el proceso de adaptación se va a facilitar en la medida en que yo lo haya involucrado en el proceso de selección, que él me haya acompañado, por ejemplo, a visitar diferentes jardines, que yo con anticipación, no el día que ya va a entrar, no un mes antes, no una semana antes le hable del jardín, sino que ojalá con un buen tiempo, si tenemos esa opción, por ejemplo, para quienes entran sobre los 2, 3 años en adelante, si tenemos ese tiempo de explicarles, de llevarlos, por ejemplo, algo que facilita mucho la adaptación es llevarlos a clases grupales, a que interactúen con otros niños en espacios que son pensados y digamos, planeados, tienen una planeación específica, pero donde la mamá o el papá o el cuidador va a estar ahí acompañante. Entonces no voy y dejo al niño allá solo con otros niños, sino que somos varios cuidadores con nuestros chiquitines participando de una actividad para ellos. Llámese natación, llámese baile, algo de música, algo de estimulación, este tipo de instituciones que nos ofrecen como esas clases de 1 horita, de 40 minutos, donde podemos en grupo, de acuerdo a las edades, hacer una serie de actividades para ellos, y va mamá, va papá, va abuelita, o cualquier otro cuidador, pues facilitan como ese proceso de adaptación inicial, porque entonces ellos ya disfrutan el compartir con otros niños, el estar en una actividad dirigida, y eso les va a ayudar bastante. Entonces, cuando ya podemos llevarlos con nosotros a que vayamos y conozcamos el jardín, entonces le podemos decir que vamos a ir donde los amigos, que vamos a jugar, a pasarla chévere. Entonces, es muy importante que esas expectativas que les estamos vendiendo sea lo que van a ver en la realidad, porque si yo le he hablado de que la van a pasar chévere, que va a jugar con los amigos, y de pronto llega a un lugar demasiado cuadriculado donde el juego es lo último, pues el choque va a ser fuerte y el proceso de adaptación va a ser más complejo. Entonces, muy importante vincularlos a ese proceso de selección, anticiparles como, bueno, cuando ya pase Navidad, por ejemplo, es una época en la que le podemos decir, o cuando cumplas tantos años, te gustaría ir a tal lado, te gustaría aprender nuevas cosas, como poderlos vincular en ese sentido ayuda bastante. Hay unos que ya casi. Sí, bueno, eso depende también de qué tan distantes sean las rutinas entre el jardín y la casa. Si mis rutinas en casa son súper diferentes a la rutina que va a tener en el jardín en el colegio, pues con mayor anticipación debo arrancar el proceso de adaptación a esos nuevos hábitos y esas nuevas rutinas. Pero si digamos la rutina es más o menos similar, por ejemplo, normalmente hay niños que madrugan súper bien, se levantan súper temprano, súper tranquilos. Entonces,
6:30 están despiertos, yo le puedo hacer un media horita de locha, luego a las 7 los empiezo a arreglar, son niños que, digamos, se bañan con facilidad, el ideal, ¿no? Entonces, eh, digamos que ingresan sobre las 8 de la mañana y el jardín nos da la opción de que el ingreso no sea 8 en punto, sino que podamos tener de 8 a 8:30 para el ingreso, incluso 9, entonces nos da el tiempito para hacer la rutina con calma, pues seguramente si esa misma rutina es la que manejo en casa, yo puedo arrancar a ajustar la rutina unos 15, 20 días antes. Siempre hablamos que si durante 20 días yo hago el mismo paso a paso, es más fácil incorporar el hábito ya como hábito, ¿cierto? Entonces, digamos que lo podemos hacer así. Pero si la rutina es completamente diferente, si mi chiquitín es de los que duerme hasta las 9:30, 10 de la mañana y lo va a recoger ahora la ruta a las 6, 6:30, y pues eso quiere decir que si yo pretendo arreglarlo, debe irse muy temprano, debe despertarse como a las 5, pues también tengo que pensarme que desde mucho antes, más o menos desde 2 meses antes, yo debo arrancar a modificar. Obviamente no voy a pasar de despertarlo a las 10 a despertarlo a las 5. Voy a ir, bueno, listo, progresivamente arranco, entonces despertándolo sobre las 9, luego sobre las 8, luego sobre las 7, me mantengo ahí en las 7 un tiempito y luego vamos sobre las 6. ¿Mm? Le va a costar trabajo seguramente, pero poco a poco su rutina de sueño, entonces también tendrá que ir cambiando. Si yo lo voy a madrugar, no puedo permitir que se acueste a las 11:30, 12 de la noche, porque obviamente va a tener muy pocas horas de sueño, entonces va a ser un niño que al otro día va a estar todo el tiempo cabeceando, entonces disperso, de pronto de mal humor, enojado, triste, más propenso a llorar, a querer arraigarse y a pegarse a mamá para no salir a esa ruta a esa hora, porque además hace frío, porque no quiero separarme de mi cama que está deliciosa. Entonces, es podernos pensar que, claro, entre más distantes es la rutina con el jardín, entre casa y jardín, pues mayor tiempo de anticipación. ¿Qué es lo ideal? Que cuando yo haga la búsqueda del jardín también me piense eso, cuáles son los hábitos que tiene en este momento mi hijo, con cuánta anticipación, entonces yo tengo que empezar, si yo me planeo que mi hijo ingrese en febrero a jardín, entonces yo como desde diciembre no me puedo juiciar como normalmente uno en diciembre lo hace, sino que pensando en ellos hay que estar más organizados en las horas de dormir, para que asimismo la hora de despertar sea más tranquila. Uno ve que muchas veces cuando los niños, por ejemplo, se nos quedan dormidos a las 6 de la tarde, se despiertan muy temprano porque si siguen derecho, pues se despiertan muy temprano porque ya han tenido un muy buen sueño reparador. Ellos, dependiendo de la edad, requieren más o menos en promedio unas 10 horas de descanso real. Y también depende del niño. Hay niños que de pronto necesitan incluso más horas que 10, ¿sí? Y si son niños que, por ejemplo, están tomando tetica todavía, pues se van a despertar a hacer tomas nocturnas. Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Qué otra cosa es importante? Lo que tú decías con respecto a la ruta. Si yo le voy a dar un desayuno a un niño a las 5:30 de la mañana para empacarlo desayunado, embutido, porque además se nos va a hacer tarde porque ellos van a su ritmo y uno en las mañanas va a un ritmo totalmente diferente. Entonces, rápido, rápido el desayuno y lo voy a meter en una ruta, pues seguramente se va a indisponer durante el trayecto. Hay que revisar si el trayecto es muy largo, si el trayecto no es de 10, 15 minutos, 20 minutos, sino que supera los 20 minutos, la probabilidad de que de pronto se maree dándole desayuno tan temprano cuando no está acostumbrado es muy alta. Y si yo estoy arrancando algo nuevo y todo es indisposición, pues seguramente mi resistencia al cambio va a ser mayor. Me levantan temprano, me dan el desayuno cuando todavía no tengo ni hambre, cuando ni siquiera he podido abrir bien mis ojos, eh, y aparte me mandan en una ruta, me vomité, llegué vomitado, me cambiaron. A veces los profes, hay que decirlo, no son tan empáticos en este sentido, entonces se disgustan por este tipo de cosas. Y es bueno, eh, pensarnos también qué cosas pueden facilitar. No necesariamente yo tengo que bañarlo cuando son pequeñitos, no necesariamente tengo que bañarlo en la mañana, entonces no me tengo que pensar a las 5 de la mañana despertándolo para meterlo a la ducha. Yo puedo hacer el baño en la noche. Y al otro día, más bien una limpieza en carita, manitos, genitales y ya. Finalmente los niños pues no acumulan, digamos, como mayor sudoración en la noche,
O bueno, hay niños que sí efectivamente sudan bastante, pero pues no les va a generar un olor extraño ni nada por el estilo, entonces lo podemos manejar así y no despertarlo a las 5 de la mañana para bañar. Si ya es un niño, por ejemplo, que se despierta temprano y que está tranquilo, podemos verificar para hacer el baño. Otro tema es, por ejemplo, los niños que tienen dificultades respiratorias. Muchos es preferible hacer baño entonces el día anterior, la noche anterior y no en la mañana. Si vemos que el jardín nos ofrece opciones, por ejemplo, en que no vayan de una desayunadas, puede ser algo muy ligero en la mañana, puedo darles, no sé, un vasito de jugo, una porción de fruta, algo ligero y que completen el desayuno en el jardín. Todo eso es importante entrar a analizarlo hasta donde hay flexibilidad con el jardín. ¿Mm? Entonces te pongo un ejemplo. Mi hijo entraba a las 8 de la mañana, pero había días que por mi trabajo yo debía llevarlo un poco más temprano. Pero como el desayuno no iba a ser más temprano porque a él definitivamente no le daba hambre a esa hora, pues yo le llevaba el desayuno al jardín y ellos me daban la opción de que pudiera tomar el desayuno en el jardín. Entonces, como sabían que llegaba sobre las 7, más o menos sobre las 7:30, lo sentaban a desayunar, desayunaba y sobre las 8 ya arrancaban actividades normales. Y no tenía yo que estarle embutiendo un desayuno que no quería a las 6 de la mañana. Claro, y es que incluso ni siquiera uno como adulto a las 5 o 6 de la mañana todavía tiene el apetito para desayunar. Muchos adultos lo que hacemos cuando tenemos que salir temprano es tomarnos algo así de ligero y chao. Y luego comemos algo afuera. Entonces, aún más un niño y que no tiene la posibilidad de decir, no, yo me voy a comprar ahorita un café o me voy a comprar un desayuno. No, porque ya iniciaron las clases. En mi jardín de pronto no tenemos la opción de desayuno, sino de educación únicamente. Entonces se hace un poquito más difícil. Sí, claro, entonces bueno, ahí es pensarnos entonces algo ligero y voy a hacerle más bien unas onces recargadas, cosa, obviamente no puede quedarse en ayuno, pero si le doy algo ligero, que él consuma algo ligerito, lo que quiera, de pronto frutica, no sé, algo de cereal, no sé, lo que normalmente acostumbra a comer a esa hora que pueda comer, que ustedes vean que de alguna manera lo prefiere, que consuma algo para que no se vaya como sin nada, obviamente siempre ofrecerlo para intentar que se vuelva hábito, sin forzar, pero sí ofrecer. Y podemos empacar en la lonchera, entonces una loncherita reforzada, tipo desayuno y once, ¿sí? Para que tenga una porción de fruta de pronto más grande, no sé, su proteína, que tenga pues como todos los nutrientes de un desayuno y que esté reforzadita para que en el momento en que ya sea sobre las 9 de la mañana, por ejemplo, sus onces, pues pueda casi que desayunar ya plenamente y tomar sus oncecitas como debe ser. Hay otro tema con el proceso de adaptación y es cómo me despego yo de mi hijo para entregarlo. Sí, a veces dicen que las que lloran en la puerta no son los niños sino las mamás. Y pues claro, y obviamente porque es que estamos entregando lo más preciado de nosotros. Muchas veces no, yo diría que siempre pues nos llenamos de muchos temores, muchos miedos, de cómo va a estar, será que va a llorar, me va a extrañar, yo lo voy a extrañar, será que sí lo van a tratar bien, qué tal lo traten mal, le hablen feo, será que sí come, que si come, que no, que tal lo obliguen a comer o lo cucharen feo o no lo lleven a hacer chichi, y entonces empiezan todas nuestras angustias. Y recuerden que nosotros siempre estamos siendo ejemplo, así no verbalicemos eso frente al niño, ellos son muy sensibles a nuestras emociones. Entonces todo ese revuelto emocional, muchas veces nosotros dejamos de dormir incluso semanas antes del ingreso al jardín, porque toda la noche estamos rumiando, estamos teniendo rumiaciones, pensamientos de, ay no, ya lo voy a dejar, y entonces esos días se los hago fabulosos, y esos días no quiero hacer nada sino estar pegada a mi hijo, y pégate a la teta todo lo que quieras, y de pronto el hacer este tipo de cosas pues va a hacer que para el niño sea un poco más complejo el desapegarse. Yo siempre les digo a las mamás, si a mí me llevan en brazos y estoy ahí rico, calientico, delicioso, y de un momento a otro ¡pum!, me botan en una ruta, pues claro que eso es impactante porque no es igual de agradable ni placentero. Es más fácil si yo estoy de la mano en ese momento, ya cuando lleguen, mejor dicho, péguenselo lo que quieran, pero en ese momento desapegarme es más fácil si yo suelto la mano
que te vaya bien, con toda la seguridad, te amo, te voy a pensar, te voy a extrañar, tú también extrañame, disfruta, pásala rico y en la tarde nos vamos a dar un abrazo, o cuando te recoja, porque pues no entiendo muchas veces el concepto de tarde o noche, cuando te recoja del jardín después de almorzar, por ejemplo, o después de las 11 vas a estar un rato jugando y luego te recojo, que hace parte de la anticipación, contarle qué va a hacer en el jardín durante el día, si conozco más o menos la rutina, te voy a extrañar y nos vamos a abrazar y vamos en la tarde a hacer tal cosa, tal otra, disfrútalo. Pero es más fácil soltarme de la mano que soltarme del todo el cuerpo. Si yo lo llevo cargadito, alzadito todo el camino, por ejemplo, para quienes lo llevan caminando o tienen que llevarlo a la portería, así sea para la ruta, y lo llevo aquí abrazado a mí, pues seguramente va a ser más difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo agarrarlo, puedo alzarlo, suquear, le digo que te vaya bien, te va a extrañar, la vas a pasar genial, me cuentas todo, quiero saber cómo juegas, disfrutas, no sé qué, y cuando ya se vaya acercando metricos antes de llegar a la portería, entonces lo bajo muy tranquilamente, le doy la mano, sigo hablando, puedo generar una rutina de cantar en el trayecto, algo que lo haga sentir tranquilo, alegre, confiable, y cuando ya, bueno, ayúdame a mirar, tu ruta es una ruta verde. ¿Cuál es la ruta verde? Ven, me ayudas a buscar cuál es la ruta y hacerlo a manera de juego para que se distraiga el pensamiento de te voy a extrañar, no te alejes de mí. Y cuando ya llegue el momento, soltarlo, muchas gracias, cualquier cosa, quedo pendiente, hasta luego, y giro. Así, ahí en ese instante sienta que se me parte el alma. Y en ese instante es muy importante que yo, claro, no es invalidar mi propia emoción, pero es ayudarle y facilitarle al niño a desprenderse. Si me ve tranquila, seguramente él va a saber que él está bien y que va a un lugar realmente feliz. Pero si yo estoy llorando, estoy llorando, y vas a disfrutar, y ese lugar es maravilloso, y lloro, pues seguramente el niño que ¿estoy llorando? Claro. A mis palabras o lo que está viendo, y si mi mamá está sufriendo, allá donde me llevan, ¿qué es lo que pasa? Nunca la voy a volver a ver. Y es que ellos tengan la tranquilidad de que en la tarde nos vamos a ver, o en un par de horas, en un ratito vas a ir, te vas a divertir un rato y vamos a regresar y en la tarde vamos a estar juntos. Entonces es darles y transmitirles siempre esa seguridad, y para eso yo también tengo que prepararme como mamá o como papá, saber que bueno, si yo elegí este lugar, yo debo confiar en quienes estoy dejando mi hijo. Es porque seguramente si yo me tomé el trabajo de hacer el proceso de selección es porque yo sé que este lugar es un lugar amoroso, que es un lugar que comparte mi filosofía de crianza, porque lo que van a hacer allá es apoyarme en la crianza, ¿cierto? Entonces que más allá del proceso educativo y de un montón de conocimientos, esta parte inicial va a ser más de afecto. Es un lugar que acoge, que acompaña, que comparte esa filosofía de crianza que tenemos en casa, esa filosofía del trato, que son flexibles, que permiten ese proceso de adaptación. Entonces, digamos que eso va a ayudar a que yo también esté segura. Si yo confío en el lugar, claro, me va a dar tristeza, no voy a decir que no, obviamente, porque es que desapegarnos un poco cuesta, y verlos crecer y sentir que en qué momento yo estaba aquí teniendo mi parto y ahora ya lo estoy llevando a un jardín, cuesta. Y entre más chiquitos pueda que uno los vea aún más indefensos, y bueno, y si no tienen aún lenguaje, no me pueden contar qué pasa en el jardín, como que más angustia. Entonces, pero es confiar también en que yo he hecho un buen proceso de selección y que todas las decisiones son reversibles. Yo debo ser muy sensible a mirar cómo se hace ese proceso de adaptación, porque yo pude haber seleccionado el mejor jardín del mundo, el que tiene la fama del jardín más amoroso y divino, pero justo no se adaptó a mí ni a mí. Entonces ahí yo tengo que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué pasa? Yo doy un tiempo a ese proceso de adaptación, pero si definitivamente no se da, si el niño, un indicador muy importante del proceso de adaptación es cuando ellos salen felices. Ellos pueden ingresar tristes. Al comienzo puede que los primeros días, como no entienden bien a qué van y les han dicho que van a jugar y a divertirse, puede que los primeros días el niño se vaya relajado y por ahí al tercero, cuarto, quinto día se dé cuenta que se va y deja a mamá. Y entonces ahí ya empiece a hacer ese proceso de llanto, de rechazo, etcétera, y ahí nos cueste más. Y de pronto al comienzo ese dejarlo en la ruta, ese dejarlo en el jardín sea más complicado. Pero el mejor indicador es que salgan contentos. Si ellos salen felices, contentos, quiere decir que disfrutaron el día en el jardín.
pero si ya vemos que todas las veces sale triste, sale llorando, que empieza a retraerse mucho, que lo vemos cambiando, ese es un indicador de que algo en el proceso de adaptación no está funcionando. Bueno, eso es importantísimo, porque pues a veces pensamos, no, yo supongo que el proceso de adaptación a veces, pues en todos varía, ¿no? En unos puede durar una semana, 2 semanas, incluso unos niños todo el año, o 6 meses, 4 meses, pero entonces si supera un mes yo ya voy a decir, Dios mío, algo está pasando, porque es que no es normal que yo siempre que lo traigo, lo dejo en la puerta, entonces llora y se me pega las piernas y me dice, no quiero, mamá, no me dejes. Y bueno, todo este proceso, entonces bueno, ahí ya hablamos ahorita un poquito de qué pasa, qué podemos hacer cuando ocurra esto, pero si en la tarde salen contentos, bueno, quiere decir que estuvo tranquilo, que estuvo bien, que seguramente lloró un ratico en la mañana y ya luego se ocupó en otras cosas y ya quedó pues tranquilo y lo está realmente disfrutando. A que si yo llego y lo dejo llorando y lo recojo llorando, pues bueno, ahí sí ya algo está pasando y ya puedo también tomar mis decisiones y hablar. Pues si mi niño no me puede contar todo, hablar en el jardín qué es lo que está pasando. Y tomar ciertas decisiones, ¿no? También lo que tú dices es completamente válido, que puedo cambiar de opción de colegio, por ejemplo. O puedo escoger entonces ya que lo cuiden en casa. O puedo hacer otro tipo de cosas, pero no quiere decir que porque lo ingrese a este jardín, entonces lo tengo que tener toda la vida aquí, porque es que, pues no, también es válido y analizar y mirar las señales que nuestro hijo nos está dando para saber si ha sido oportuno o no lo que estamos haciendo. Pero entonces vamos un poquito como a la parte, llegué, y por lo general los papás vamos como la primera semana a dejarlo siempre en el jardín. Entonces llegamos al jardín. Recuerda que hay muchos que por distancias y el bueno, sí, colegio grande se van sí o sí en ruta. Sí, bueno, los que de pronto pueden llegar a esa semana, dejarlos en el jardín, acompañarlos, hacer como todo este proceso. En el jardín no me dejan ingresar por ciertas políticas, porque los adultos no pueden ingresar porque cuando tenemos menores de edad, bueno, en fin. ¿Qué puedo hacer yo como padre de familia o como cuidador principal? Porque a veces va la abuelita o a veces puede ir el tío o puede ir la señora que está ayudándome en casa. Y mi niño se puso a llorar como loco, desesperado, porque no quiere ingresar y me agarró de las piernas y no quiero, llévame contigo, no me dejes aquí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí digamos que ese creo que es uno de los puntos más neurálgicos en el proceso de ambos, tanto de el cuidador, llámese mamá, papá, abuelita, quien sea, y el jardín. Muchas veces cuando esto ocurre, pues tenemos que igual, digamos que ser sensibles a esa emoción y a lo que le está costando a nuestro chiquitín dejarnos, ¿no? Entonces hay que agacharnos, hay que contener, hay que calmar, hay que tranquilizar y darle el tiempo. Darle el tiempo a veces no es tan fácil porque a veces nosotros vamos, pero vamos a dejarlo y 10, 15 minutos y tengo que salir corriendo. Y a veces para el niño no alcanzan a ser 5 minutos de calma, entonces ese momento de llanto puede durar 15 minutos, 20 minutos, media hora, y lo más importante es que ellos sienten que estamos ahí, que estamos cercanos, que entendemos que le cuesta, que él sepa que a nosotros también, ¿sí? Entonces validamos lo que él está sintiendo, sabemos y le decimos, sé que tal vez, no sé si sientes miedo o te da tristeza, saber que no estás en la casita, o te gustaría más estar en casa viendo tele, o te gustaría, sé que es difícil, pero mamá debe ir a trabajar, tú acá vas a estar muy bien cuidado, la profe es una profe amorosa, vas a jugar, vas a conocer amigos, y voy a mostrarle alternativas, ¿no? Pero debo contener, inicialmente lo que debo hacer es contener. En algunos casos he visto tristemente que lo que hacen es casi que arrancarse a su hijo que está aferrado a su pierna, a su cuerpo, y lo que hacen es arrancarlo y entregarlo y salir corriendo. Como que le dejan el problema a la profe, mira a ver ya cómo lo calma. Y de alguna manera la profe sí debe ser una persona sensible, ojalá ella nos apoye, ven, vamos, traer un amigo, que el amigo lo invite, esa es una buena opción. Muchas veces, bueno, permíteme entrar, dejarlo tranquilo en el salón y salir, ¿sí? Si bien no me puedo quedar, ¿sí? Permíteme, negociemos. Entonces yo le digo al niño, ok, listo, negociemos, yo te voy a acompañar hasta el salón y regreso, pero debo salir.
no puedo quedar, mira, la profe no me deja, entonces la profe apoya y respalda eso, no, mira, es que no puedes quedarte, pero si quieres podemos negociar eso, entra al salón, lo dejas, o a la zona de juegos, a veces les tienen música al comienzo, entonces, ok, entonces vamos, acompañes. Lo ideal sería que el jardín permitiera ese proceso de ingreso, ese proceso de adaptación, porque lo hace, digamos, que hace que el niño se sienta más seguro estando en ese lugar extraño, con personas extrañas, niños extraños, pero con su mamá o su cuidado principal, por lo menos por un rato. ¿Qué no debemos hacer? Engañar a mentir. Voy a ir a traerte una cosa aquí a la tienda y ya vengo, y lo dejo, y pues no voy a pasar 4 horas en ir a la tienda y volver. Entonces, eso no. O decirle, muchas veces es como el engaño, ¿no? Entonces, no, mañana, entonces por la noche le digo, no, mañana no vamos al jardín, pero es para quitarme el llanto porque desde la noche anterior ella está anticipando y está llorando que no quiere ir al otro día al jardín. Y entonces yo digo, no, bueno, listo, mañana no vamos, y al otro día lo llevo. No, si yo sé que el llevarlo al jardín no es algo negociable, sino que sí o sí va a tener que ir al jardín, y lo ideal es que cuando hacemos la formación de un hábito, pues sea constante en el tiempo, aunque haya días que le cueste más, aunque seguramente va a tener retrocesos en ese proceso de adaptación, pero es importante que yo sea constante para que se lo facilite. Entonces, primero, lo que te decía, contener, validar, hacerle ver que para mí también es difícil, pero que yo lo dejo allí porque también debo ir a trabajar y porque también quiero que él comparta con otros niños, conozca amiguitos, aprenda nuevas cosas, disfrute, que también lo voy a extrañar, que también lo voy a pensar, que por la tarde entonces lo voy a recoger y podemos hacer algo juntos, algo que a él le guste, ir al parque, ir a comer un helado, para que él también sepa un poco que, pero siempre hablarles con la verdad, nunca mentirles. No, y lo que dices es súper importante, ¿no? Además que lo que decimos lo debemos cumplir. Entonces, si, por ejemplo, nos estás dando el ejemplo, si yo te digo en la tarde te recojo y vamos un ratito al parque, y resulta que en la tarde llegué, lo recogí y dije, no, es que nos tenemos que ir ya para la casa y tenemos que salir volando porque es que, no sé, y no pasó al parque, entonces, pero es que también es una forma de engañar y de mentir, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes y lo que decimos, pues siempre se ha dicho, ¿no? Lo que se dice, pues se cumple. Por eso es tan complicado el tema de las promesas, ¿no? Porque yo sé que si voy a prometer, debo cumplirlas, porque ellos a veces como que los embolatamos y creemos que porque son niños como que podemos embolatarlos fácilmente, pero ese tipo de cosas a ellos les genera muy buena recordación. Entonces es importante que ahora no se trata de premiar con dulces y cosas cada vez que voy a recoger. Entonces, bueno, entonces te quedas en el jardín y te compro un huevo Kinder. Te voy a comprar un huevo Kinder, pero te quedas en el jardín sin llorar. No, más bien el contener tiene que ver más con eso, con el validar, con el sé que es difícil, pero los dos vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentar estar tranquilos, respira, no sé qué, adiós, dame un besito, te amo, bendición. Entre más rápido yo haga el proceso de separación, por eso es que es más fácil de la mano y soltar, a del cuerpo y soltar. O si cuando en ese abrazo yo doy el alma y pues puede que el niño ahí se quiera quedar y porque es un lugar seguro, ¿no? Entonces ahí es cuando muchas veces las profes nos apoyan y nos dicen, vamos a jugar, está súper divertido, te traje esta bomba, vamos a hacer tal cosa, vamos a cantar, y ellos son los que nos facilitan ese proceso. Entonces hay que hacer muy buena dupla entre casa y jardín, muy buena dupla, para que los dos estemos hablando el mismo idioma. Porque seguramente si yo lo estoy conteniendo, amando, queriendo, y la profe me lo arrebata a las malas, ya me tengo que entrar, démelo rápido, pues esos son los indicadores de, bueno, cómo fue ese proceso de selección, ¿sí? ¿Será que sí, la profe sí es sensible, amorosa, entiende que el proceso de adaptación no es tan fácil? Que entre más grandecitos a veces también están muy apegados a su casa, puede dificultar, como hay niños que ellos mismos muestran señales de necesitar su jardín, porque ya se aburren mucho en casa, porque siempre quieren como, cada vez que salimos se lo disfrutan un montón, entonces uno ya ve que requieren como el compartir con otros y que ya ese contexto social para ellos es absolutamente relevante. Te lo digo particularmente cuando hacemos como esos procesos de seguridad, y también depende de las características de los niños, pero a mí yo fui una de las que
mi hijo se desprendió y mi hija se desprendió súper tranquilos y relajados, entraron al jardín, casi que ni se despiden de mí, y yo como, no me vas a dar el beso, se fueron, y yo me volteé, la lágrima, y yo tranquila y relajada, llegué a mi casa a llorar como un montón y una Magdalena, y ellos súper relajados, súper tranquilos, claro, ya como a los 2 o 3 días, así como que, y me hacían caritas y yo me hacía la loca, y como, bueno, vamos a disfrutar, no sé qué, arreglar. Otra cosa que también es súper importante es que esa rutina sea pausada y tranquila para ellos, que no sea el acelere, no sea nuestro ritmo, sino al ritmo de ellos. Entonces que puedan darse la perecita, la locha de la mañana, así sea más temprano en la mañana, pero que se puedan dar ese tiempito, que puedan cambiarse con calma, que puedan participar hasta en la compra de su maleta, en la compra de su lonchera, en la compra de sus cositas para el jardín, si los permiten vestirse como ellos quieran, pues que ellos participen en elegir la ropa, si es la sudadera o tienen diferentes uniformes, entonces que ellos ayuden a listar para que de alguna manera se sientan completamente involucrados en el proceso, y esto va a facilitar seguramente ese proceso de adaptación. Entonces, son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, son claves, pero yo creo que el éxito va a depender de lo que yo te decía, y insisto, porque me parece importantísimo, el proceso de selección, una muy buena dupla con el jardín, y siempre estar atento a las señales de los niños y de las niñas, de cómo va avanzando ese proceso, que al salir se vean contentos, que yo les provea también esa seguridad al ingresar, que les pregunte por su día, como qué hiciste, te extrañé, mira, te hice esta cosa mientras, te hice esta cartica, este dibujo mientras tú estabas allá. Y si yo veo que el proceso se está dificultando, hay que generar mecanismos de que el niño pueda de alguna manera mostrarme que me extrañó. Entonces, ¿qué te parece si me haces un dibujo mientras estás allá en el jardín y yo te voy a hacer uno? Y cuando nos veamos, nos lo entregamos. En lugar de dulces o cosas así, porque no siempre puede ser como, tienes que salir contento y te doy una colombina, o quédate sin llorar y te doy un chocolate, sino más que en términos como del afecto y de la seguridad. Perfecto, Tatiana, muchísimas gracias. Ya para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, te quería que nos dieras como unos pequeños tips, pero para los chicos que salen de jardín, como a primero de primaria, que también es como un quiebre importante, porque en el jardín a veces somos poquitos niños y ya llegamos a un colegio donde es mucho más grande, donde hay muchos más niños de diferentes edades, de diferentes cursos, y de pronto a veces también nos cuesta como un poquito ese proceso para ellos. Entonces, como unos pequeños tips para este proceso adicional. Bueno, también involucrarlos en el proceso de selección, llevarlos a conocer su nuevo entorno, explicarles las diferencias, ¿sí? Entonces, que tal vez aquí el jardín es más pequeño y aquí el colegio es más grande, tiene más espacios. Entonces, también es anticiparles cosas que pueden pasar, que va a haber niños mucho más grandes. En el jardín ellos eran los grandes, ahora en el colegio ellos son los chiquitos. Entonces acá vas a tener niños más grandes. Te puede perder dentro del espacio porque es muy grande. Entonces, cuando te sientes perdido, puedes preguntarle a tal, siempre pendiente de la profe, dónde van tus amigos. También es muy importante, ojalá que la rutina que tenemos en jardín sea más o menos similar a la del colegio, pero también explicarle que poco a poco él va a ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, escribir su nombre, que te va a poder hacer cartas, que te va a poder hacer cosas con números, bueno, como contarle un poco esos cambios que va a tener para poderle anticipar. En el cambio de colegio también es importante identificar si era un jardín en el que se iba en ruta y en el colegio se va en ruta, pues seguramente pues va a ser fácil simplemente explicarle que ya no va a ser esta ruta, sino que ahora va a ser esta otra ruta. Si la jornada era más o menos similar, entonces no hay lío. Pero si los cambios son drásticos, vuelvo al tema, jardín chiquito lo llevaba mamá y ahora nos vamos a colegio grande donde le toca irse en ruta, igual que con el niño cuando entraba al jardín. Entonces vamos a intentar con meses de anticipación acomodar la rutina, ir acomodando horarios, ir generando como actividades para que permanezca, digamos, más tiempo haciendo seguimiento instruccional, actividades de concentración, porque en colegio grande normalmente la mayoría de las actividades pues ya son en escritorio, con tableros, son un poco más estructuradas. Entonces podemos ir trabajando, por ejemplo, varias actividades atencionales y de concentración, trabajo en mesa, que le permita irse adaptando más fácilmente.
bueno, contarle que tu profesora es tal, se va a llamar tal, cualquier cosa le puedes preguntar a ella, si no sabes a dónde ir, si no sabes tal cosa, todo con la profe. Y siempre preguntarle cómo te fue en el día, qué pasó, todo, estar muy atento, porque recordemos que en colegio grande, si bien muchas veces, la mayoría de veces está separada la sección de primaria y preescolar de la sección de bachillerato, pues sí puede que en algunos momentos se crucen, ¿no? Y a veces pues los mismos niños eh, pueden ser un poco bruscos y demás, o pues tienen otro tipo de habilidades y herramientas y estos chiquitos se ven como más indefensos, como desprotegidos, como en un entorno tan grande. Entonces es poderles mostrar que el colegio también es un lugar seguro, que hay unas personas a las que puede acudir en caso de necesitar ayuda y estar en permanente comunicación en el colegio. A veces creemos que a medida que van creciendo nosotros vamos soltando porque ya son más independientes y no. Es importante igual estar ahí haciendo seguimiento, hablando con la profe, cuéntame cómo le ha ido el proceso de adaptación, cómo lo ves, si son varios profes, alguna materia en particular que le cuesta dificultad, entonces hablemos con ese profe a ver cómo es la metodología, a ver cómo yo puedo apoyar, llegar en casa y mirar cómo el tema bueno, si hay tareas o si no hay tareas, cómo yo puedo ir reforzando, cómo yo puedo ir como apoyando este tema de lo que estén viendo en clase para que sí sea más fácil para él adaptarse a ese proceso del cambio de colegio. Muy importante también las expectativas que generamos. Si mi expectativa ante el colegio es que él sea el número uno, o si mi expectativa ante el colegio es que él se lo disfrute, que vaya aprendiendo, que conozca nuevas cosas. Asimismo va a ser pues la exigencia en ese sentido. Claro que sí. Bueno, en Instagram me encuentran como PKC-Colombia, en Facebook como Professional Kids Care. Recordarles que ofrecemos servicios de cuidado infantil domiciliario para Bogotá y para Sabana 24 horas que se adaptan como a las necesidades de cada uno y que también puede ser un medio muy efectivo de ese proceso de adaptación y es poder desde casa tener algunas actividades estructuradas a partir del juego, la literatura, el arte. Una vez más por estar aquí, por acompañarnos, por seguirnos todos los martes en nuestro programa. Recuerden seguir nuestras redes sociales, estamos en Facebook como SOS Mamacol, en Instagram como SOS Mamacol y en nuestro canal de YouTube estamos como SOS Mamá para que nos sigan y se suscriban, ahí pueden escuchar todos nuestros programas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.